lo que traigo ahora. Pero antes de todo quiero preguntarles a los que están aquí, ¿cuántos han trabajado alguna vez en lo que es la agricultura? Lo que es en la siembra de maíz, de frijol. ¿Alguien? Levánteme la mano todos aquellos. Ok, hay bastante, ¿verdad que sí? Ustedes saben cuál es el proceso, ¿verdad que sí? El proceso es que cuando se va a sembrar el maíz, ¿qué se hace primero? Labrar la tierra, ¿verdad que sí? Se tiene que limpiar. ¿Para qué? ¿Se tiene que limpiar para qué? Para sembrar la semilla. Ok, les quiero poner este ejemplo porque el Señor me ha mostrado en la iglesia que a muchos les necesitan ser limpiados. ¿Por qué? Porque no viven en santidad. Y la palabra de esta mañana es: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú entendés esta parte desde ahora, si tú morís en pecado, tú no vas al cielo, tú vas al infierno. Y eso es lo que yo quiero que tú lo entendas desde ahora, para que puedas entender toda la palabra de Dios. Y yo les ponía el ejemplo de cómo se hace para sembrar el maíz. Se limpia la tierra y algunas veces se quema la tierra antes de sembrar. Eso es como en mi casa se hacía. Se quemaba la tierra y después de quemada la tierra, entonces se sembraba el maíz. ¿Para qué? Para que diera un buen fruto, ¿verdad que sí? Entonces ahora lo que yo quiero y lo que Dios quiere es que tú entiendas que sin santidad nadie verá al Señor. Hay un versículo donde dice, está en Salmo, donde dice que ¿quién irá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su santo monte? Dice la palabra de Dios que solo aquellos que sean limpios de mano y puros de corazón. Eso significa que para nosotros heredar la vida eterna tenemos que caminar ¿cómo? En santidad. Y eso es lo que a muchos les cuesta, vivir en santidad. Quieren vivir en sus deleites de la carne. Pero ya vamos a seguir hablando de eso. Quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? ¿Ya le dieron a todos sus Biblias? ¿Ya te dieron tu Biblia? Dale una Biblia al hermano, yo necesito una Biblia. ¿Lo tienen? Dice la palabra aquí. Yo quiero que tú pongas atención a esta palabra. Dice, así que, ¿cómo dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. Es muy importante que entendamos esta parte. Así que, amados, dice. Está diciendo, así que es como es dando un impulso, ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos en Dios? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? La vida eterna. Esa es la primera promesa que tenemos en Dios, la vida eterna. Entonces tenemos que cuidar esa vida eterna. Por eso dice, puesto que tenemos tales promesas, digamos la vida eterna. Y dice, limpiémonos de toda contaminación. O sea que eso significa que usted y yo tenemos que limpiarnos día a día.
de toda la contaminación. ¿Qué es contaminación? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? El pecado. ¿Pero qué clase de pecado? Hay tanto pecado en el mundo. La música mundana, la fornicación, el adulterio, la mentira, la división, el chisme, el juzgar, todo ese tipo de pecados tenemos que limpiarnos diariamente. La pornografía, el adulterio. Entonces el Señor dice, tales que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. A ver, hazle así a tu carne, hazle así fuerte, feliz, tu carne. ¿Duele o no? Entonces, la contaminación de carne. Pero ¿saben qué? Mi deseo es, hermanos, que todos nosotros entendamos en realidad y pongamos en obra la palabra de Dios. Porque es una tristeza que predicamos la palabra conforme está escrito en la Biblia, y hay gente todavía aquí que vive como que es del mundo, vive a su antojo, vive en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, vive en la pornografía. Es una vergüenza. Ver que la palabra de Dios es clara, dice que los descontaminemos de la contaminación. Pero ¿cómo quieren entenderlos, pues? ¿Cómo quieren entender, pueblo de Dios? ¿Cómo? Es necesario que pongamos atención y los apartemos de lo malo. ¿Sabe qué? Mi obligación es predicar la palabra y decirle, el pecado a Dios no le agrada. Y si usted muere hoy en la noche, y si usted está en pecado, usted se va al infierno, pero mis manos quedan limpias. Pero tiene que poner atención. Entonces dice la palabra, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y de espíritu. ¿Qué sería una contaminación espiritual? El chisme, la división. Limpia tu espíritu, conéctate con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué no puedes tener una vida en santidad? Porque eres carnal, no te has convertido a Cristo completamente de corazón. Y sigues viviendo y pensando en que tú puedes ser una persona que puedes escuchar música del mundo y también puedes cantar alabanzas para el Señor. Pero eso no es así. La palabra de Dios dice que Dios aborrece a los tibios de corazón. Y Él dice, es mejor que seas frío o caliente, pero no seas tibio. Porque hay algunos aquí que quieren tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y Dios no trabaja de esa forma. Dios quiere que sea de un solo corazón. O eres de Dios o eres del diablo. Ahora, ¿quién tú quieres ser? ¿Quién tú quieres ser? ¿De Dios o del diablo? ¿De quién quieres ser tú? Una pregunta. Si tú quieres ser de Dios, tienes que vivir en santidad. Apartarte de lo malo, apartarte del pecado y servir a Dios. Dale tu vida a Dios, puro y santo. Porque al Dios que le servimos, Él es santo. Y dice, y de espíritu perfeccionando la santidad. Dice, perfeccionando ¿qué? La santidad. Alguno va a decir, pero tú no eres santo. Bíblicamente dice que somos santos. Porque Él ya lo santificó en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados y por mis pecados y somos santos. Así es que por lo tanto no puede vivir
de vivir así. Porque si Dios te encuentra a ti en pecado y a Él le place llamarte a su presencia, te vas al infierno. Allá te vas a chicharrar en el infierno. Unas personas dicen, no, pero si yo me muero, estoy en pecado, voy al infierno, yo no voy a sentir nada. No, eso no es así. La palabra de Dios dice que eso es, el infierno es eterno. O sea que tú vas a llegar y vas a estar ahí vivo y vas a estar sintiendo lo caliente del infierno. No es que vas a morir y no vas a sentir nada. No, vas a estar ahí vivo, sintiendo. Pero también hay una vida eterna, donde vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Con aquel que dio la vida por ti y por mí. Que la sangre fue derramada en esa cruz. Solamente por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos los que estamos aquí en esta mañana. Por eso murió Él. Ahora, pero tenemos que vivir en santidad. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? En el temor de Dios, no en mi temor. Yo voy a entregarle cuentas a Dios por mis actos cuando Él venga por segunda vez. Cuando Él venga, no, cada uno de ustedes y yo vamos a entregarle cuentas a Dios. Va a ser como una corte celestial. Lo va a estar llamando por nombre. Todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, Él lo está escribiendo en un cuaderno. ¿Para qué? Cuando Él venga, va a decir, Gerson, ven para acá. Bonnie, ven para acá. Jaime, ven para acá. Y así lo va a llamar a todos por nombre. Y Él sabe lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Así es que usted no se va a escapar. Pero en esta mañana yo le estoy hablando a todos que tenemos que vivir en santidad. Una vida en santidad como hijos de Dios. No como medio hijos. No tibios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces es importante que tú entiendas esa parte. Es necesario que entiendas y entendamos todo. Yo no sé hasta qué magnitud puedes entender la palabra de Dios. Hay momentos que uno tiene que meditar en tu vida, como párate un momento y medita cómo estás viviendo, cómo vives. Yo lo hago siempre. Me quedo en mi momento, me aparto y empiezo a pensar qué estoy haciendo mal, qué debo de cambiar para agradar a Dios. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, no hagas eso, no digas eso. Él le habla a uno. Pero yo no sé a ti por qué no te habla el Espíritu Santo en tu oído, en tu mente o en tu corazón. ¿Sabes por qué no te habla? Porque eres rebelde. Vives en rebeldía. Pero es necesario, pueblo de Dios, que hagan un cambio. Todos tenemos que hacer un cambio. Yo velo por mi vida, pero tengo que velar por todos ustedes. Como pastor, si yo no predico la palabra como debe de ser, el Señor a mí me va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Pero desde hoy yo predico esta palabra y digo, tienen que vivir en santidad porque Dios demanda la santidad. Porque Él dice que aborrece el pecado. Porque la palabra de Dios dice que a nuestro Señor Jesucristo no se le encontró pecado alguno. Y murió como pecador. Murió como un ladrón. Solamente por ti, por mí, por todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos golpeando al Señor? ¿Por qué lo siguen golpeando con tus actitudes? ¿Ah? ¿Por qué? Desobediencia, rebeldías, fornicación, adulterio, mentira, división. ¿Por qué lo sigue golpeando de esa forma?
Cuando debería ser diferente, hacer un cambio en la vida. Este es como un hospital para nosotros. Todos saben, la mayoría, pero lo voy a volver a decir porque el apóstol Pablo dice en la palabra que tenemos que predicar con nuestro testimonio. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo era un borracho, drogadicto. Yo caí en el parque, perdí todo, una familia que tenía antes, perdí carros, perdí dinero, perdí todo. Caí en el vicio del alcoholismo y la drogadicción. Pero Jesucristo me rescató de ahí. Él me limpió, Él me hizo un hombre nuevo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a Dios, es hacer cambios, hacer diferente la vida, no ser iguales. Si, por ejemplo, yo en mi vida yo era borracho, yo dejé de ser borracho y he luchado hasta esta vez, y para la honra y la gloria ya llevo 10 años en el ministerio y no he tocado cerveza, alcohol, alguno en mi vida, porque he decidido vivir en santidad. Pero ¿qué vas a hacer tú? Bola de rebeldes, tal vez no todos, pero algunos sí, desobedientes. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Dios quiere cambios. Se hablaba el culto pasado del egoísmo. Y Dios no se equivoca, porque Dios me estaba tocando la santidad, la santidad, la santidad, porque Él demanda santidad. Pero tú ignoras la voz de Dios. Ignoras la voz de Dios. Y sigue ignorando la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que su palabra es como espada de doble filo. Lo puedo decir que está entrando en muchos. Porque es necesario. Es necesario hacer un cambio. Y eso es lo que Dios demanda. Hacer cambios en la vida. Pero yo quiero decirles lo que significa la palabra santidad en hebreo. Dice, la palabra hebrea para santo es Kadash. ¿Qué significa? Santificado. O sea que cuando nosotros venimos a las aguas, venimos a ser santificados, ¿verdad que sí? Cuando tú te bautizas, cuando los bautizamos, venimos a ser santificados. Cuando tú te bautizas, ya no puedes seguir la vida que llevabas antes. Porque cuando tú te bautizas en las aguas, tú dejas de ser el viejo hombre o la vieja mujer, y cuando tú vienes y te bautizas, vienes a ser una nueva criatura y tienes que caminar de diferente forma. ¿Estamos? Ya no puedes practicar lo mismo que practicabas en el mundo. Si a ti te gustaba bailar, tú ya no puedes bailar. Si a ti te gustaba tomar, no puedes tomar. Si a ti te gustaba fumar, no puedes fumar. Y si tú estás con tu pareja y estás en fornicación, no puedes seguir en fornicación. Tienes que casarte para que estés bien delante de Dios. Entonces, dice aquí, santificado, dice consagrado y dedicado. Imagínate estas dos palabras, consagrado y dedicado. O sea que somos santificados y somos consagrados para Dios. Y entonces, ¿por qué vivís tu vida como que eres del mundo? ¿Ah? No me contestes a mí, solamente en tu corazón contéstame. ¿Por qué vivir la vida como que eres del mundo si tú eres un hijo de Dios? Consagrado y dedicado a Dios. Y dice aquí, consagrado y dedicado. O sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Pero ¿a cuántos de aquí todavía les gusta escuchar música
música mundana? ¿Cuánto todavía escucha el reggaetón, bachata, música metálica, hip hop? ¿Ah? ¿Cuánto todavía lo hace? Cuando dice la palabra de Dios que hemos sido consagrados y dedicados a ser santos. Es necesario que hoy tú abras tu oído. Es necesario que abras tu oído. Y dejes de estar jugando al cristiano, al que soy cristiano, pero le quiero dar a Dios migajitas. ¿O tú crees que Dios dio migajas por tu vida? Y Jesucristo dio su propia vida. El Padre dio a su Hijo. A ver, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo a dar un hijo para que te muera en una cruz? ¿Por un borracho o por un drogadicto? ¿Por un homosexual o por una lesbiana? ¿Cuántos están de acuerdo a hacerlo? ¿Ah? Yo sé que como padre ninguno quiere, pero Dios Padre dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros seamos salvos. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a ese gran favor que Dios hizo por tu vida? Tu respuesta es que te vas de la iglesia, que empiezas a hacerte tatuajes, empiezas a andar con aretes en la nariz, aquí en la oreja, y yo no sé a dónde más. Yo di una predicación hace, y creo que años ya, yo me recuerdo, y di esta predicación sobre los aretes, sobre esas cosas. ¿De dónde viene esa moda? De los aretes aquí en la nariz, aquí. Eso viene de los cerdos, de las vacas. Todavía las vacas les ponen esos aretes aquí en su nariz. A los cerdos por aquí le ponen las argollas. ¿Saben por qué? Porque como los cerdos son muy golosos, ¿no? Son malos, ellos se quieren comer todo. Entonces con ese arete ellos no pueden escarbar la tierra. Por eso le ponen ese arete. Ahora, yo no sé si hay alguno aquí que tenga alguno en la nariz, pero si tú tienes alguno, identifícate si eres cerdo o qué eres. Alabado sea el nombre de papá. Nosotros como hijos de Dios no podemos imitar al mundo. No, Señor. Tenemos que ser hijos de Dios e imitar a Jesucristo. A Jesucristo. No al mundo. Está bien, ¿verdad? Voy a aclarar esto. Aquellos que se han hecho algún tatuaje antes de llegar a los pies de Cristo, ok. Pero ya estando en Dios, que tú vengas con esas cosas. No. Es una pena. Ahora quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro. Cuando lo tengan me dices amén. Vamos a leer el 13 en adelante. ¿Cómo dice tu subtítulo? ¿Cómo dice? Llamamiento a la vida santa. Eso es lo que dice la palabra ahí arriba. Dice aquí, el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué te está diciendo aquí el Señor? Que ciñas los lomos de tu entendimiento.
Deja de estar hablando, Bonnie. Ponga atención a la palabra. Todo el que esté hablando, por favor, pongan atención a la palabra. Sean sujetos, sean sujetos. Y dice aquí la palabra: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Entendimiento es cuando tú entendés que tenés que ser una persona diferente. ¿Cómo tú recibís el entendimiento? O sea, el entendimiento es el que te hace caminar en ti para vivir una vida en santidad, o tú decides vivir una vida en pecado. O sea, el entendimiento es el que nosotros tenemos que usar para hacer el cambio en la vida. Pero yo no sé para qué estás usando tu entendimiento. Si dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús, entonces es necesario. Y dice aquí: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Imagínate cómo dice aquí. Mira esta parte. Como hijos de Dios, dice, como hijos obedientes. Esta palabra es muy importante. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15:22, que más vale, dice, la obediencia que el sacrificio. Más vale la obediencia que el sacrificio. Es necesario trabajar en la obediencia. Dirás tú: pero y tú te preguntas que si yo soy obediente. Yo me considero obediente, porque si yo no hubiera sido obediente, yo no estuviera aquí donde estoy. Obediente a Dios y a las autoridades que hay en esta casa. No estuviera aquí. Pero es necesario la santidad. Y para estar en santidad hay que ser obediente. Y eso es lo que pasa. Que hay muchos que no son obedientes. Son rebeldes. Y sigue diciendo aquí: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Un ejemplo de esto: cuando estabas en el mundo, cuando no conocías de Dios, hacías lo que tú querías, ¿verdad que sí? Eras ignorante, no sabías lo que dice la palabra de Dios, estabas ignorante de ello. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando te conviertes a Cristo, ya tienes el entendimiento y ya sabes lo bueno y lo malo, ya sabes lo que a Dios no le agrada. ¿Verdad que sí? Antes tú lo hacías pecado porque eras ignorante de ello, pero ahora ya conoces que el pecado es abominable a Dios, pero aún así dice aquí que no te conformes a esos deseos que tenías antes. O sea, que no los practiquemos. No practiquemos lo que hacíamos antes, esos deseos de antes. No los practiquemos. ¿Estamos de acuerdo? Sonrían que Cristo les ama. Entonces es necesario. Y dice aquí, el 15: sino como aquel que os llamó es que... ¿Están conmigo? ¿Cómo dice? Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó a ti? Yo te llamé. ¿Quién te llamó a ti? Entonces tú tienes que ser santo, porque dice la palabra que Él es santo. Y dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué dice?
cuando estás en la iglesia? No, cuando estás en toda vuestra manera de vivir, tenemos que ser santos. Aleluya. Pero hay quienes que solamente en la iglesia quieren ser santos, pero allá en la calle son demonios. En toda vuestra manera de vivir tenemos que ser santos. Ay, 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 no me miren feo, que me voy a tomar un trago de... No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Es el Señor que Él está hablando, hermano. Es necesario hacer un cambio de vida. Lo vamos a volver a leer, porque yo veo algunos que no están muy convencidos. Dice aquí, el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora sí creo que les quedó más claro, ¿verdad que sí? ¿Sí, hermano? Muy bien. Es importante que pongamos en práctica la palabra de Dios, porque eso nos va a llevar a nosotros a tener un crecimiento, vivir en santidad. Cuando entendemos realmente lo que a Dios no le agrada, podemos vivir en santidad, ser diferentes y no practicar las cosas que antes practicabas. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, el 16. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Ahora esto me enseña a mí que nosotros tenemos que ser santos. Aunque no perfectos quizás, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la perfección. Porque dice la palabra que tenemos que buscar la perfección del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, eso significa que hay que hacer cambios. Cambios en nuestra vida. No mires al que está al lado tuyo. No lo busques a él. Mírate en el espejo tú cuando estés en tu casa. Y empezar a decir, bueno, yo tengo que quitar esto, esto y esto. Cada uno de nosotros sabe cuáles son los errores que cometemos. Si yo sé que a mí el alcohol me va a hacer daño, lo que yo tengo que hacer es apartarme de las amistades que beben alcohol. Si yo sé que el estar con un grupo de personas que son chismosos, que contaminan mi vida, yo me tengo que apartar de esas personas porque quiero vivir en santidad. Pero como a ti te gusta estar en el chisme, no puedes lograr eso, porque vives en la carne, no vives en el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que tú crees que te hace daño a ti, tienes que apartarte. Por eso yo les decía que cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tuve que abandonar todo, hasta mi familia, porque ahí había fiestas, había alcohol. Yo no iba a los cumpleaños, no iba a ningún lado, porque yo decidí apartarme y ser santo para Dios. Pero ¿qué haces tú? Corres. Déjate de venir a la iglesia a recibir algo de Dios por estar en otro lugar. No te has convertido a Cristo, pero Dios quiere un anhelo diferente para Él. El Señor dijo en su palabra
y le hablaba a su pueblo cuando dijo, le dice, este pueblo, solo de boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Será que tú estás lejos de Dios? Solamente venís aquí y haces, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Pero cuando estás afuera, te olvidas de tu Dios. Solo de boca nomás lo estás alabando cuando estás aquí, pero tu corazón está lejos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Imagínate cómo los habla aquí. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y también dice la palabra de Dios que donde nosotros pongamos nuestro calzado, nuestro pie, es santo. No importa el lugar donde tú estés. Tú puedes estar en el lugar peor de pecado, pero si tú te paras ahí, dice la palabra de Dios, que donde nosotros pisáramos a ese lugar va a ser santo. Pero ¿cuántos lo creen? Ese es el problema. ¿Cuántos lo creen? Pero hoy créelo, que tú eres santo de Dios, pero tienes que vivir en santidad. No me digas a mí que eres santo cuando eres rebelde. Tienes que cambiar esa forma de ser. Cuando eres mentiroso, mentirosa, desobediente, eso va en contra de Dios. Entonces, tenemos que apartarnos del mundo completamente. Piensa un momento en tu vida. Piensa de dónde Dios te sacó a ti, hermano y hermana. Yo pienso todos los días de dónde Dios me sacó a mí. Medito todos los días y le agradezco a Dios porque me salvó de la muerte. Porque el diablo me quería matar. Me quería matar. El diablo me habló a mí audiblemente en el oído y me decía, tírate de este abismo, tírate de esta casa porque no sirve para nada. Pero de ahí Dios me rescató. Entonces yo pienso todos los días que tengo que vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque tengo que agradecer y agradar a Dios. Porque si yo no vivo en santidad, el diablo me va a ganar y me va a hacer pedazos. Me va a destruir. Como ya algunos aquí el diablo ya los agarró. Yo voy a seguir orando por ustedes para que los libere. Pero pongan de su parte. Pongan de su parte. Sean humildes. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Y ahí le está hablando a los hijos de Dios. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay que humillarse. ¿Cuál es lo contrario de la humillación? ¿Cuál es? Orgullo, rebeldía, desobediencia. Dice él, si se humillare mi pueblo. Pero el pueblo lo que hace es ponerse más rebelde. El pueblo de Israel, cuando el Señor lo sacó de la esclavitud, al principio ellos venían contentos.
en el desierto, ¿verdad que sí? Pero llegó un momento cuando ellos quitaron la mirada de Dios. Se les olvidó el favor que Dios había hecho en ellos. Y empezaron a pecar. Dejaron la vida de santidad que tenían y empezaron a hacer cosas que no debían de haber hecho delante de Dios. Yo quiero que tú medites si tú has dejado a Dios a un lado y estás viviendo en tu carne. Porque hoy puedes volver. Porque lo que le pasó al pueblo de Israel tuvo consecuencia. Tuvo consecuencia por su rebeldía, desobediencia. Ellos tuvo consecuencias que anduvieron 40 años en el desierto. $40 años. Y dice la palabra de Dios que todos los que salieron de la esclavitud no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Ni Moisés entró. Ni Moisés entró, que era el siervo que llevaba al pueblo, por un error que él cometió. Y dice que todos los viejos murieron. Todos los viejos. Solo entró una nueva generación a la tierra prometida. Y ese fue un plan de Dios. Que todos murieran ahí. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes, porque dejaron de vivir en santidad, dejaron de creer en Dios. ¿Tú crees que no te puede pasar lo mismo a ti? ¿Cuál es la diferencia? Nos puede pasar lo mismo. Podemos perder nuestra salvación por no vivir en santidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Gloria a Dios. Ve conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12. Dice aquí la palabra de Dios. Te voy a leer desde el 12 al 14. Al 16, perdón. Vamos a ver aquí. Dice aquí: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si tú te sientes que tus manos están decaídas y tus rodillas están paralizadas y sientes que estás en una silla de ruedas, hoy es el momento que te puedes levantar. Y sigue diciendo, el 13: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo dice este versículo? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si tú eres una persona que haces discordia cada rato, donde quiera que tú andes, y tú si tú te mueres, vas directamente al infierno. Seguir la paz con todos, dice aquí la palabra. ¿Con quién tenemos que seguir la paz? Con todos. Con todos. Y dice: y la santidad. O sea que tenemos que vivir en santidad.
Tenemos que seguir la santidad, vivir en santidad. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo estoy diciendo yo? Medita en tu corazón hoy, esta mañana. ¿Tú quieres ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo quiero ver al Señor. Ok, si tú quieres ver al Señor, tienes que vivir en santidad. Vivir una vida en santidad. Una vida recta. Fácil no es. Nadie está diciendo que es fácil. Es difícil. Pero todo lo podemos en Cristo, dice la palabra. Todo lo podemos en Cristo, que lo fortalece. O sea que sí, todos podemos vivir en santidad. Porque en el día venidero, si no vivimos una vida en santidad, no veremos al Señor. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú hoy? ¿Vas a dejar la bebida, el alcohol? ¿Vas a dejar el cigarro? ¿Vas a dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, la lascivia? ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres para tu vida? Y así todos pregúntense en su corazón. ¿Qué quieren para sus hijos, para sus nietos, para su generación? ¿Qué quieren? Créame que yo medito cada vez en mi familia. ¿Ustedes creen que yo no tengo, ¿cómo se dice? Ninguna tentación en el mundo? Claro que tengo tentaciones. Pero yo medito en mi familia, en mis hijos, el daño que le voy a causar a mis hijos y a toda mi familia. Si yo cometo un error, un ejemplo, un adulterio, ¿creen que no lo pienso? Sí lo pienso. Porque cuando uno comete un pecado, no solo es uno, es toda la familia. Toda la familia se afecta. Entonces es necesario, hermano y hermana, que pienses. Jóvenes, tú dirás, yo no tengo hijos favoritos, pero los vas a tener. Y desde hoy tienes que caminar en santidad. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres una persona ahora, fornicaria, un ejemplo, cuando nazcan tus hijos, ellos van a ser igual. Porque es una maldición que va entre familias. Pero si tú eres un hombre de ahora, un hombre que vives en santidad, tú vas a poder manejar a tus hijos en santidad. Y ellos van a ser santos. Porque lo que tú le enseñas a tus hijos, eso van a hacer. En Éxodo habla sobre, donde dice la palabra de Dios que Dios visita, dice, la primera, la segunda y la tercera generación de quienes lo desprecian a Él. O sea, que eso quiere decir que Él visita a la primera, la segunda y la tercera generación de quienes lo aborrecen. ¿Y quiénes son los que lo aborrecen? Aquellos que no hacen su voluntad. Aquellas personas que en un tiempo se olvidan de Dios y van a un brujo y le piden a un brujo que les haga un remedio para una sanación. Cuando tú vas a un brujo, en vez de confiar en Dios, estás aborreciendo a Dios.
Cuando vas donde que te leen las cartas o las manos, ¿verdad que sí? Tú estás aborreciendo a Dios porque estás escogiendo una brujería. Eso es brujería. Si usted no lo sabe, si usted va donde la síndica y que le lea la mano o que le pase un huevo aquí en la cabeza, o yo no sé por dónde le pase el huevo, eso es brujería. Y eso está en contra de Dios. Vuelve al temor de Dios, hermano y hermana. Vuelve a tu Señor. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que no te estés engañando tú mismo. Si tú crees que no vivís en santidad, no te engañes. Despierta hoy tu mente y di, yo estoy así. No me lo tienes que decir a mí, decírselo a Dios y ponerte a cuentas con Dios hoy. Pero no te engañes. No te engañes tú solo, sola. Haz un cambio en tu vida. Es lo que Dios quiere. Cambios. Aunque vengas con tu saquito, como tú quieras venir, medita. Y no te engañes solo. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu entrada y tu salida. Y Él sabe lo que tú haces en la noche, en el día. De Dios no los podemos esconder. Tú te puedes esconder del pastor, de la pastora, de los apóstoles, de los profetas, pero de Dios no te puedes esconder porque Él tiene tus ojos puestos en ti, donde quiera que tú estés. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces es necesario que sigas la paz con todos y la santidad también. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ay, ay, ay. ¿Será que andará algún lengua larga ahorita aquí contaminando? Mira lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que está diciendo como una advertencia que miremos bien si no habrá alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que ande en el pecado, que ande con la lengua suelta. Y dice que deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué es una raíz? Es de un árbol, ¿verdad? ¿Y la raíz para dónde se va? ¿Se va para los lados o se va para abajo? ¿Cómo? Para todos lados, ¿verdad que sí? ¿Será que hay alguien aquí que tiene alguna raíz de amargura? ¿Ah? ¿Hay alguno? No me conteste. Pero cuando tú andas a amargura, tú contaminas a todo un pueblo. Porque esta es peligrosa. Esta mata. Kill people. Hasta en inglés le estoy hablando ya. Alabado sea el nombre del Señor. Brotando alguna raíz de amargura. Si tú andas alguna amargura en esta mañana,
Ponte a cuenta con el Señor. Estás a tiempo hoy. Hoy estás a tiempo, porque dice, os estorbe, y dice, una raíz de amargura os estorbe. O sea que cuando una persona está amargada, eso estorba no solamente su vida, sino que estorba la vida de los demás. Porque hay amargura en la persona y se puede sentir aquella amargura. Arruina todo el pueblo con lo que dice, con lo que hace. Entonces es necesario, pueblo de Dios, cuando tenés una amargura en tu corazón, ¿con quién es que tú tienes que ir? Que te sane. Hay uno que está dispuesto, que siempre quiere sanarte. Jesucristo. Jesucristo es el nombre de Él. Él es el único que puede sanar tu corazón de esa amargura. Dale fuerte las palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe que esto es bien comprometedor? Porque muchas veces las personas andan amargadas y su lengua contamina a mucha gente. ¿Por qué cree que pasa que la gente se va de las iglesias? No solo de esta. En todas las iglesias la gente se va por lo mismo. Por la raíz de la amargura. Y lo que suelta la lengua contamina a muchos. Ahora el problema es que en la palabra de Dios también nos habla que si alguien se pierde, dice la palabra de Dios, ay de ti que uno de estos pequeñitos se pierda por tu culpa. Dice la palabra de Dios que es mejor que los amarremos una piedra de molino en el cuello y que los tiremos al fondo de la mar. Porque nuestro trabajo no es destruir, nuestro trabajo es edificar el pueblo de Dios a que vivan en santidad. Así es que si tú eres de esas personas que anda hablando, habla y habla, prepara mejor tu piedra y ve a tirarte al río o haces un cambio. Había un grupito allá en el camping que andaban con una raíz de pura amargura. No voy a decir nombres, aunque lo pudiera decir. Arrepiéntanse. Porque la mano de Jehová está sobre todo aquel rebelde, desobediente. Andaban soltando veneno, faltando el respeto, jugando cartas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo que ustedes humíllense delante de Dios. Porque aquí va a caer uno de mis pequeñitos. Y ahí había pequeñitos. No se la van a ver conmigo, sino que con Dios. Sigamos. Sigamos leyendo aquí la palabra. El 16, lo voy a volver a leer. No sea que haya algún fornicario, el 16. No sea que haya algún fornicario. ¿Qué es un fornicario? ¿Quién no sabe qué es fornicación? Que me levante la mano. Todos sabemos lo que es fornicación, ¿verdad que sí? Pero se lo voy a explicar otra vez con manzanitas y tomates.
El fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales con una mujer o con un hombre que no están casados. Eso es ser un fornicario. Y dice la palabra de Dios que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Así es que como pastor es mi obligación decirte que si tú estás en fornicación, sal de ahí. Sal de ahí. Porque si tú mueres, no vas a estar con el Señor. Vas directamente al infierno, con Satanás, con el diablo, con Lucifer. ¿Estamos? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Papá Dios. Amén. Él está hablando esta mañana. Gloria a Dios. Le está hablando. Vayan conmigo a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Lo tiene? 1:8. Dice el 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nos está enseñando que no los avergoncemos, ¿verdad que sí? Que donde quiera que nosotros estemos, seamos luz. Que demos testimonio que somos hijos de Dios. Pero cuando tú haces algo indebido que va en contra de Dios, ¿qué testimonio estás dando? ¿El de luz o de un hijo del diablo? ¿De quién? No quieren decir. De un hijo del diablo. Porque también el diablo tiene hijos. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que hace las obras del diablo son hijos del diablo. O sea que si tú haces obras del diablo, tú estás siendo parte del diablo. Ahí no le gustó, ¿verdad que no? Bíblicamente el Señor habla que dice que todo aquel que hace las obras del diablo es hijo del diablo. Así es que si tiene hijo, si usted es un hijo de Dios desobediente y anda haciendo obras del diablo, usted es hijo del diablo. Usted tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si usted es un fornicario, deje de ser fornicario y vive en santidad. Si es mentiroso o mentirosa, deje de ser mentiroso o mentirosa y vive en santidad. Pero no haga las obras del diablo. Porque dice la palabra de Dios que el diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. A eso vino el diablo. Mas el Señor vino ¿a qué? A dar vida eterna a todo aquel que quiera ser salvo. Amén. Juan 3:16 dice que dio a su único hijo unigénito. Dice para que todo aquel, dice, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que creer en Jesús para ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Así que si usted anda haciendo obras carnales para Satanás, usted ahora es hijo del diablo. Haga cambios. No se venga a dar golpes de pecho aquí, porque la palabra, aquí está la verdad.
Aquí está la verdad. Todos tenemos que ser guiados por esta palabra. A mí me quiere engañar, aunque no me puede engañar, porque a mí el Espíritu Santo me habla, me muestra. Cuando una persona anda con los pies torcidos, aunque te quieras esconder, Dios lo muestra. Pero bíblicamente yo te puedo mostrar cosas que estás mal delante de Dios. Pero el propósito de este día es que hagamos un cambio todos a vivir en santidad para Dios. ¿Saben qué? Vivir en santidad para Dios va a hacer que esta iglesia crezca. Crezca tanto en lo espiritual, en el volumen. Pero muchas veces no crece la iglesia por lo mismo, por el pecado. Porque el pecado afecta a la iglesia. Pero si todos vivimos en santidad, Dios se va a glorificar. Amén. Y vamos a llegar a esas promesas que el Señor ha dado, a esa palabra profética, 50,000 almas. Yo ya lo veo en mi espíritu. Quizás no lo vamos a ver en una sola iglesia, pero vamos a ver iglesias fundadas en todo Estados Unidos, donde vamos a ir a predicar. Quizás vas a ir tú, voy a ir yo no sé quién va a ir, pero vamos a llegar a ese lugar. Vamos a llegar a las 50,000 almas que Dios ha dicho que van a ser salvas por esta iglesia. Pero tenemos que vivir en santidad. Santidad, márcate aquí en la frente, di, tengo que ser santo. Aunque la mujer te busque, aunque la mujer te escriba, mira, aquí estoy, venite para la casa, vente al cuarto, súbete por la ventana. Pero si tú quieres ser santo, dile, no puedo, porque yo soy santo, soy un hijo de Dios, tengo 5 dedos de frente, tengo que pensar. Piensa. Igual en el hombre, si está la mujer llamándote, no puedo, aunque te estés deshaciendo de las ganas, no puedo. Dile a Dios que haga algo en ti. Dios hace algo en ti. O busca un poco de hielo y te pones hielo por ahí y se muere rápido. Un tiempo para los varones. Pero tienes que vivir en santidad, hermano. Porque ¿quién sabe cuándo viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién sabe? Nadie sabe, ¿verdad que no? Puede ser que venga ahora. En su palabra dice que Él vendrá como ladrón de noche. ¿Y qué tal si te encuentra en el mero acto de fornicación? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime. O te encuentras chateando con una pastora, con el hermano, no sé con quién. Bueno, aleluya. Alabado sea papá. Aleluya. No me dejen solo. ¿Están conmigo o no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de papá Dios. Aleluya. Dice, por tanto no te avergonces de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dice, si no dice, participa en las aflicciones. Cuando uno quiere vivir en santidad, pasa aflicción. Cuando uno quiere vivir en santidad, pasa aflicciones. Cuando uno quiere vivir en santidad, pasa aflicciones. Entonces, es importante que te lleves en cuenta esto. Ven conmigo a Efesios. Efesios
5. ¿Lo tienen? Ok, 5:1. ¿Cómo dice tu subtítulo? ¿Andar como qué? ¿Cómo? Andar como hijos de luz. Vamos a ver qué dice. Dice 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de quién? O sea que tenemos que imitar a Dios, ¿verdad que sí? O sea que tenemos que hacer, imitar todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo y está escrito en esa palabra de Dios. No tenemos que imitar al diablo. No lo tenemos que hacer. Porque allí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ustedes creen que el Señor no se siente en su corazón cuando una persona, un hijo de Él, está en fornicación, está en adulterio, está en la mentira? ¿Ustedes creen que no se duele Él? ¿Sí o no? Claro que se duele. Así como uno de padre, cuando un hijo hace algo que no le agrada a uno, ¿verdad que sí? Duele el corazón. Siente traicionado uno por los hijos. Así mismo es Dios Padre. Cuando nosotros somos desobedientes y hacemos algo en contra de Él que no le agrada, Él se duele su corazón. Pero dice aquí la palabra, dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que tenemos que imitarlos a Él para que Él nos ame a nosotros, que no tenga nada en contra de nosotros. Pero cuando tú dejas a Dios a un lado y cuando tú pones tu beneficio antes que Dios, ¿estás imitando? No. Mucha gente se guía por su propia opinión. Pasa esto aquí y no se les dio de siempre. Vienen y piden palabra profética, ¿verdad que sí? Les van con el apóstol Blanqui y dicen, por favor, puede orar por si esta relación a mí me conviene. La profeta empieza a orarle a Dios y Dios habla. Reciben una palabra, no puedes, esta relación no puede ser. Pero resulta que cuando reciben la palabra profética, no quieren sujetarse a ella. Entonces, ¿para qué tú venís buscando una respuesta de Dios si no te vas a sujetar? Si eres un rebelde, mejor quédate con la boquita callada y espera lo que va a suceder. Pero no vengas pidiendo palabra profética, una respuesta de Dios. Porque déjame decirte que en Dios hay más no que sí. Hay más no que sí. Hay más no que sí. Porque dice la palabra que hay dos puertas, ¿verdad que sí? Una es ancha y la otra ¿cómo es? ¿Y cuál es la más fácil de caminar? La ancha, ¿verdad que sí? Que es el mundo, la perdición, pero la puerta angosta, pocos la quieren caminar. Porque para Dios todo es no. Casi todo. Así que tú antes de pedir una confirmación de Dios, piénsalo. Piénsalo. ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo aquí. Dice el 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En qué tenemos que andar? En amor primero.
Dice, en amor tenemos que andar. ¿En qué tú andas hoy tú? No me contestes. Dice, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, si nosotros invitamos a Dios a vivir en santidad, porque Él es santo, ¿cómo tenemos que andar nosotros todos los días? En amor, en sacrificio vivo y presentarnos a Él con un olor fragante. Ahora, ¿pero qué traes tú para Él hoy? ¿Qué traes? ¿Cuál es la ofrenda que traes para el Señor? No me contestes. ¿Qué ofrenda tú traes para Dios hoy? ¿Qué ofrenda traes? ¿Es con olor fragante o es un estanque apestoso? Tú sabes que cuando el agua se estanca por mucho tiempo, apesta. ¿Cómo tú estás hoy? ¿Qué le traes a Dios? No me contestes, solamente en tu corazón te pido que medites. Y dice el 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Mira lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre. Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y si nosotros somos santos, no tenemos que ni tan siquiera mencionar lo que es la fornicación o todo tipo de inmundicia. La inmundicia abarca todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Esa es la inmundicia. Pero no se debe de ver entre nosotros. Ni hablar, ni decir nada. El detalle está que cuando vas a entender, joven, adultos, cuando vas a entender que ni tan siquiera se debe de mencionar, mucho menos practicar la fornicación o todo tipo de pecado de inmundicia. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Ustedes que están en la escuela están más ahí donde les enseñan, les hablan sobre que eso no es malo. Es normal para la gente del mundo, para la escuela, para los profesores, eso es normal. Pero para Dios no es normal, porque la palabra de Dios dice que los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. Así que ustedes se tienen que cuidar en la escuela y apartarse y estar en santidad. Como conviene, porque somos santos. Es necesario que hoy usted se vaya, venga y se presente delante de Dios y le entregue todo a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer el 4 y dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Dice que palabras deshonestas. ¿Qué sería una palabra deshonesta? Hablando de malcriadezas. Y esta otra palabra que dice aquí,
Dicen la palabra, palabras deshonestas ni necedades. Si tú eres necio, sal de ahí. Ni truhanerías. Esto quiere decir cuando las personas hablan en doble sentido. Cuando las personas, hombres y mujeres, hablan en doble sentido. Eso significa esa palabra. Truhanerías. Cuando tú estás hablando con una mujer y tú le decís algo, pero en doble sentido, dándole a entender algo. Eso no le gusta a Dios. ¿Habrá alguno aquí que usa eso? ¿Habrá alguno aquí que esté invitando a la mujer en doble sentido? Pues ese es pecado delante de Dios. Y dicen, antes bien, si no antes bien, acciones de gracias. Cuando tú te reunís con alguien, tiene que ser acciones de gracias. Hablar de Dios y solo de Dios. Solo de Dios. Solo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Parece que está tocando la llaga, ¿no? Está tocando la llaga, ¿verdad que sí? Si tú eres un hijo de Dios, tienes que andar como hijo de Dios. En luz, no en tinieblas. Cambia. Cambiemos todos. Me voy a poner en cuenta yo, porque yo todos los días busco de ver qué tengo que cambiar. Ok, sigue diciendo aquí el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, escucha bien esto, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Ay, ay, ay. Ningún fornicario. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia, dice, en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No me dejen solo. Sonrían que Cristo les ama. Todos los días de nuestra vida, hermanos, tenemos que resistir. Es que esto es algo, yo no sé si tú lo entiendes de esta forma, pero esta es una batalla que llevamos diariamente. Es una batalla que tenemos que pelear todos los días. Pelearla. Porque la salvación es individual. A ti te van a llamar, a mí me van a llamar. No es familiar. Cada quien va a ser salvo por sus propias, no por obras, porque dice la palabra de Dios que nadie va a ser salvo por obras. Nadie. Si tú te crees que el que barre mejor aquí, el que mapea mejor aquí, o el que canta mejor aquí, el que toca mejor la guitarra, el que toca mejor esa batería, el que toca mejor este piano, dice la palabra de Dios que por obra nadie va a ser salvo. No por obras, es parte de trabajar en la obra de Dios. Pero todo lo que va a valer en nuestra vida con Dios es la santidad, la obediencia. Santidad, obediencia. Santidad y obediencia. Santidad y obediencia. Pero si tú crees que por obra vas a ser salvo, no. Nadie va a ser salvo por obras. Aleluya. Gloria a Dios.
Ok, vamos a seguir, déjame ver, ya leí el 5. Sí, ya ahí está el 5. Ve conmigo a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, gloria a Dios. Romanos 12, 1. ¿Lo tienes? ¿Qué dice tu subtítulo, hermano? ¿Deberes de quién? Estos son deberes de cristiano, pero solo vamos a leer el 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo tenemos que presentar nuestro cuerpo a Dios? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que tú estás haciendo hoy aquí es un sacrificio vivo. Tú estás en la casa de Dios. Despreciaste estar en tu cama, envuelto en tu cobija, por venir a escuchar la palabra. Es un sacrificio vivo el estar aquí. Pero dice también el sacrificio vivo y santo. ¿Cómo tenemos que presentarlos a Dios cada vez? Santos, en santidad. En santidad. Y dice agradable a Dios. ¿Agradable a quién? La pregunta sería, ¿qué tú le has traído a Dios hoy? ¿Es agradable? ¿Es santo? Uno suspira hasta bien profundo. Suspiren. Eso es bueno. Es necesario presentarse a Dios, no solo cuando venís a la iglesia. No solo en la iglesia. Tenemos que dar el sacrificio vivo, en santidad, donde quiera que tú estés. Donde quiera, si en el trabajo, estás en el trabajo, estás en la playa, estás en un supermercado, estás en un restaurante, estás en la calle, yo no sé dónde tú estés, tenemos que presentarnos a Dios en santidad. Agradables a Dios. Porque dice que es vuestro culto racional. Todos los que estamos aquí, estamos en un culto, ¿verdad que sí? Y hay muchos testigos. Muchos testigos. Todos nosotros somos testigos de dar buen testimonio de afuera. ¿Por qué? Porque si te ve alguien allá afuera que está dando mal testimonio, está fallando aquí a la palabra. Pero hoy el Señor te trajo esta palabra para que recapacites y que hagamos un cambio. Primera de Corintios, ya casi terminamos, ya casi vamos a terminar. Primera de Corintios 3:16. ¿Lo tienen todos conmigo? Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer el 15 y el 16. El 14, 15 y 16. Dice aquí en el 14. Si
permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. El 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Quiero parar ahí un momento. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántos saben aquí que somos templo de Dios? ¿Cuántos no saben? Todos sabemos. Ok. Si tú sabes que eres templo de Dios, eso significa que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿verdad que sí? Porque somos su templo. Pero tenemos que cuidar el templo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Viviendo en santidad, apartándonos del pecado, siendo hombres y mujeres santos, porque somos el templo de Dios. Cuando tú cometes un pecado, estás dañando el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Le está faltando. Porque dice que no sabéis que sois templo de Dios, y el que el Espíritu de Dios mora en ¿quién? En vosotros. Mire qué promesa tan hermosa esta. El Espíritu Santo de Dios mora en ti y en mí. Su presencia anda dentro de nosotros. Por eso él dice que somos luz. Somos hijos de luz que vamos a ir afuera al mundo a predicarle su palabra para que muchas almas se conviertan a Cristo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tú fornicas o adulteras? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir? Nadie sabe. Contristan el Espíritu Santo y se va. Sale. Porque dice la palabra de Dios que Él no habita donde hay pecado. Él no habita donde hay pecado. Aunque te quiera venir dar golpes de pecho aquí, no, Él no habita donde hay fornicación, donde hay inmundicia, no habita, al menos que te arrepientas y te pongas a cuentas con Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si usted no sabía eso, para todos aquellos que se bautizaron el día domingo, el Espíritu Santo de Dios está en ustedes ahora. Pero depende de cada uno de ustedes cuidar esa casa, el templo de Dios. Tú eres un templo de Dios ahora. Tienes que cuidar tu vida, tienes que vivir en santidad. Y todos los que se bautizaron tienen que vivir en santidad. Porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de papá. Y quiero volverles a recordar, voy a ir a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Llévate esto en tu corazón. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Llévatelo en tu corazón y en tu mente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie